presentación y al final, como siempre, tendremos un espacio para conversar con nuestra presentadora, ¿no? Adelante. Perdón, otra cosa, pedirles el tema de si hubiera alguna falla con el internet o con apagar nuestros videos, a veces eso hace que fluya mejor la imagen y el sonido. Y si por algo pasara el tema del tiempo, que se nos cortó la vez pasada, saber que nos volvemos a reintegrar de inmediato con el mismo link, si fuera el caso. Esperemos que no sea así. Entonces, bueno, les agradecemos a todos que estén aquí. Adelante, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias, Emilia, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de poderles compartir un poquito de mi trabajo, que fue un trabajo, como decía Lili, muy etnográfico y que, bueno, es producto de mi investigación de tesis de doctorado. No sé si pudiera yo compartir pantalla, compartir presentación. Ya vi que sí. Ok. Bueno, ¿sí se ve la presentación? Ok. ¿Sí? Sí, queda lista. Muy bien. Perfecto. Ok. Bueno, pues bueno, mi presentación se llama Ciclos de Vida y Concepción de la Temporalidad en Campesinas Indígenas. Yo trabajé eso hace tiempo, como les decía, en una comunidad que se llama Zaragoza, que bueno, ahorita les platicaré un poco de las características que tiene esta comunidad. Mi objetivo es compartir algunos hallazgos respecto a las transformaciones de género de las últimas décadas en los ámbitos rurales con respecto a los ciclos de vida de las mujeres en el campo y a la concepción de la temporalidad. Este trabajo, pues bueno, como les decía, tiene un enfoque género y antropológico sustentado en la etnografía y pues en la comprensión teórica de lo que viven las mujeres en estos contextos. Bueno, ha habido transformaciones en los ámbitos rurales en las últimas décadas, ¿no? Es decir, desde la década de los 70, acá en México, las familias y los grupos domésticos ya no han basado solo su subsistencia en el autoconsumo, no en la producción agropecuaria, sino que se han diversificado, se han incorporado una serie de actividades que implican una mayor participación femenina en la economía familiar, ¿no? También, por supuesto, ha habido como transformaciones de acuerdo a las migraciones nacionales e internacionales y han dejado a muchas mujeres como jefas de familia. Y bueno, ha habido una ruptura de un modelo familiar homogéneo y de ausencia de conflicto para más bien mostrar la heterogeneidad, es decir, la diversidad de dinámicas familiares en la ruralidad. Entre estas, pues las condiciones de movilidad en las jerarquías de autoridad y el poder entre las generaciones. Digamos que se ven otro tipo de dinámicas, aunque todavía sigue prevaleciendo un orden como muy fuerte, ¿no? Todavía muy afianzado como a los núcleos domésticos, ¿no? En estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales transformaciones en la ruralidad? Una son los cambios productivos y la diversificación de actividades económicas que trascienden la agricultura, que ya les había dicho, ¿no? Y estas prácticas incluyen, por ejemplo, producción agroindustrial, ¿no? Ecoturismo, inclusión de mercado informal, organización de sociedades cooperativas, de producción de mujeres, producción artesanal. Entonces, bueno, hay una serie de actividades que van cambiando, ¿no? Y cambios sociodemográficos y migración, ¿no? Como les comentaba, reformas agrarias, ¿no? Que, por ejemplo, tienen que ver con el artículo 127 constitucional, ¿no? En donde hay como diversos ajustes que se han hecho en relación al aprovechamiento y transacción del uso del suelo, el acceso a la tecnología, el desarrollo rural sustentable, que también ahí incluye programas hacia la conservación y cuidado de los recursos naturales,
la incorporación de la perspectiva de género al desarrollo rural y la inclusión de las mujeres a los proyectos productivos. También esto se ha dado muy fuerte, sobre todo en las últimas 2 décadas. Y bueno, todo esto en medio de procesos de globalización, reformas económicas que afectan a la producción agropecuaria. Entonces, bueno, ahorita yo he seguido en contacto con estas mujeres, de vez en cuando nos escribimos, ¿no? Porque esta investigación yo la hice en 2003, de 2013 a 2016. Entonces, bueno, en este contacto que aún tengo en la pandemia, ¿no? Pues me comentaban que estaban, bueno, esta comunidad que les digo, ahorita les platico un poco más de ella, se encuentra muy aislada, entonces no tenían como un caso de COVID. Sin embargo, me decían que con que hubiera uno podría resultar como muy problemático, ¿no? En relación a que es una comunidad pequeña, no tienen facilidad de movimiento, ¿no? Si necesitaran un servicio de salud, les queda muy lejos, todas estas condiciones como de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, además de la pobreza, ¿no? Y del estado de salud deficiente, pues muchos pueblos indígenas viven en comunidades aisladas o remotas, donde los servicios de salud son muy difíciles de alcanzar y tienen capacidad limitada o simplemente pues no existen, ¿no? No hay nada que ofrecer. Hasta el 27 de julio de 2020, los datos oficiales del INPI, del Instituto Nacional de Indígenas, reportaban 4.140 casos positivos de COVID entre hablantes de alguna lengua indígena y 719 defunciones, ¿no? Obviamente, pues ese dato ya subió a la fecha. Y bueno, entre estas desigualdades destaca preponderantemente el acceso al agua, ¿no? Que resulta de un gran valor en el contexto de la actual crisis sanitaria. Muchas comunidades pues tienen como muchas problemáticas del acarreamiento de agua. Y bueno, el tiempo. Bueno, la categoría tiempo es una unidad de medida que nos permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Sin embargo, pues para los pueblos indígenas esta categoría del tiempo es como muy distinta en cómo la conceptualizan ellos, ¿no? Porque ellos como que seguían mucho, todavía como por los ciclos agrícolas. Bueno, ahí hay mucha variación entre comunidades, ¿no? Pero bueno, estos ciclos agrícolas y estas cuestiones del sol y la luna todavía son claves para medir el tiempo, ¿no? El tiempo para la agricultura, para los rituales, las festividades, el cómo ordena todas estas, digamos, actividades, su día a día, ¿no? Este contacto con lo que se puede hacer de acuerdo al calendario agrícola. Y digo, pues ciertas comunidades, sobre todo las que tienen como un poco más el modelo, pues digamos, hacia el autoconsumo local, ¿no? Porque ya con tanta diversificación, esta idea se empieza a perder, ¿no? Y también con tanto movimiento en las comunidades rurales. Ahora, para los pueblos indígenas, el tiempo es la forma de avanzar y desarrollar el territorio y el cuerpo, ¿no? En lo social, lo político, lo económico y lo cultural, ¿no? Es decir, el tiempo pues atraviesa todas estas esferas. El tiempo es parte de nuestra experiencia cotidiana en formas y sentidos que nos aparecen como naturales, ¿no? Entre comillas, pero que son profundamente culturales, ¿no? Porque las y los seres humanos somos quienes producimos el tiempo, aunque en la mayor parte de los casos y en la mayor parte de las sociedades pensamos que el tiempo es algo que está fuera de nosotros, escapando a nuestro control, ¿no? Entonces, pues acá es como pensar que nosotros somos quienes lo producimos, ¿no? Y lo producimos a lo mejor de manera distinta. Asumimos que el tiempo es una dimensión intrínseca a la vida y a las cosas y que todas las personas experimentan su paso de la misma manera. Sin embargo, diferentes sociedades tienen nociones temporales muy, muy distintas de las nuestras. Cuando yo pensaba en esto del tiempo hacia las mujeres indígenas, pensaba como que hay distintos tiempos, ¿no?
y pensaba como en estos tres, ¿no? Pensaba como el tiempo como, como memoria histórica, ¿no? Como las identidades étnicas recreadas en lo originario, que lo originario pues no es lo originario, ¿no? Sino es lo construido como originario, como fundante, a través de las generaciones, ¿no? Es decir, cómo se va recreando, cómo se va reproduciendo, qué se reproduce, qué no se reproduce, pero que va conformando esta memoria histórica. Lo otro que me vino como es como el tiempo, como edad, ¿no? Como entropía, en el sentido de lo que decía Leach, en que los seres vivos nacen, crecen, envejecen y mueren, ¿no? Como un tiempo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las fases, ¿no? El tiempo como velocidad y la velocidad a la que el tiempo pasa, ¿no? Es decir, la experiencia subjetiva del pasar del tiempo. Que ahí yo me encontré como en las mujeres que yo investigué, como muchos cambios en cómo vivían esta experiencia subjetiva del pasar el tiempo, ¿no? Y que yo también, pues como mujer, me encuentro mucho con esta situación, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia subjetiva del pasar del tiempo, ¿no? Yo me puedo vivir a veces muy apresurada, a veces me puedo vivir muy calmada, en base a qué, ¿no? ¿Quién dicta ese tipo de situaciones, ¿no? Y con las mujeres indígenas a mí me pasaba, ¿no? Sobre todo a las que entrevistaba que eran más jóvenes o que estaban en una fase de su vida, por ejemplo, de expansión, o sea, donde tenían un montón de hijos y todo esto, era impresionante porque me agradecían mucho el tiempo de sentarse para tener una entrevista, ¿no? Tengo mucho tiempo que no me siento en una silla, tengo mucho tiempo que no me siento en la bardita, tengo mucho tiempo pues que no tengo este espacio, ¿no? Para sentarme y para pensar como distinto el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los tres tiempos, digamos, que pensé en relación a esto, ¿no? Y bueno, junto con esto, ¿no? Empecé yo a estudiar como un poco los ciclos de vida de las mujeres indígenas rurales. Es decir, cómo son estos ciclos de vida y cómo van cambiando a través de las generaciones estos ciclos de vida y cómo aparecen otras cosas, ¿no? Dentro de estos órdenes a veces tan establecidos, de estos usos y costumbres que a veces hay en las comunidades, qué tanto va cambiando? Yo me preguntaba, ¿no? Y bueno, en las etapas del ciclo de vida, bueno, como lo menciona Thurston, señala que hay unas etapas, ¿no? Hay una etapa de infancia dependiente de los padres, una etapa juvenil, entre comillas, que comprende fase escolar, fase de ayudante del padre o de la madre en sus labores, fase de recién casados, fase de padres jóvenes, de hijos menores, y es decir, como una etapa, ¿no? Que se pega muy, muy fuertemente de la infancia, es decir, como si no hubiera pubertad, ¿no? Como si no hubiera adolescencia, ¿no? Y donde ya de la infancia se pasa como a una responsabilidad ya de ayudante y de fuerza productiva de trabajo, ¿no? La etapa adulta que implica la fase de padres de un hogar autónomo nuevo, fase de padres con fuerza laboral de los hijos y pues la fase como ya de adultez tardía, ¿no? Bueno, como les decía, en las comunidades indígenas, definido por Thurston, no, la pubertad es una etapa transitoria y veloz hasta la constitución de la pareja, ¿no? Entonces se acorta y se alarga, ¿no? En etapas posteriores. Ahí se afrontan como distintos procesos de maduración, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, a diferencia de los hombres, tienen que unirse conyugalmente y incorporarse desde temprana edad a la fuerza de trabajo doméstico, ¿no? Para las mujeres es un doble proceso de asimilación, ya que cuando se unen conyugalmente, se salen de su núcleo doméstico para ir a vivir con la familia del novio. Es decir, esto es en antropología le llamamos la norma de residencia patribililocal, que tiene que ver con que
las hijas se van a vivir a la casa de la familia del novio cuando se juntan con él, ¿no? O sea, los novios no se van a vivir a la casa de la familia de ella. Entonces esto las deja en una situación de vulnerabilidad porque las deja con la familia política y las deja con las suegras, ¿no? Y con las cuñadas viviendo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, los hombres, aunque se casen muy jóvenes y formen una familia, se quedan más tiempo en su familia nuclear hasta que puedan generar los suficientes recursos económicos para independizarse. Entonces, la juventud se construye alrededor de la rápida inserción laboral, de la parentalidad temprana y de la extensión de la familia. Entonces, bueno, también esto del ciclo doméstico también ha sido muy estudiado. Se han categorizado como estas fases, ¿no? La fase constitutiva como de la unidad doméstica, ¿no? Que es donde se consolida. La fase de expansión, que es la etapa caracterizada por la incorporación de miembros a la familia. La fase de dispersión, que es el término del ciclo reproductivo. La fase de independencia, descomposición de la unidad doméstica, ¿no? Era muy curioso cuando yo pues caminaba con ellas, ¿no? Para entrevistarlas, para tener diálogo con ellos, ¿no? Pues mi trabajo fue irme a vivir con ellas, ¿no? Entonces, pues me iba con ellas al trabajo y ahí es donde platicábamos, ¿no? Y yo cuando hice este trabajo no era mamá, ahorita sí soy mamá de una bebé, pero me decían, ¿cómo es posible que tú no tengas hijos, ¿no? O sea, nosotras ya nos vamos a liberar de eso, ¿no? Y tú apenas vas a empezar con eso, me decían, ¿no? Entonces o sea, ellas se encontraban en fase de dispersión, ¿no? Y yo les expresaba que tenía ganas, ¿no? Pero me decían, no, es que estás muy tarde, ¿no? Digo, era como la manera en como de repente surgían algunas bromas, algunos intercambios, en lo que después ya nos podíamos adentrar a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero así es como ocurre todavía en algunas comunidades indígenas, digamos, en plena etapa actual que estamos, todavía hay este tipo de organizaciones, pues vaya así, ¿no? Con estas unidades domésticas como tan tradicionales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero también hay cambios, ahorita les voy a decir cuáles son. Y bueno, la comunidad de Zaragoza, la comunidad donde yo hice todo el trabajo de campo, se encuentra en la región Tumbo-Najá, en el municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, ¿no? Chiapas pues sigue siendo uno de los 5 estados con mayores índices de pobreza y rezago social. Según el Coneval, el 76.2% por ciento de la población se encuentra en una situación de pobreza. Y bueno, Zaragoza fue fundada en 1940. La comunidad está formada por 1,550 habitantes, 780 mujeres y 770 hombres. Por lo regular, pues su organización económica se sustenta en la milpa y las actividades agropecuarias y algunos también se dedican a la cuestión del ecoturismo. Entonces, bueno, los sistemas normativos que existen en esta comunidad, las relaciones de parentesco se han fundamentado en el modelo mesoamericano de Robichaud, que se caracteriza por la residencia patrilocal inicial de la pareja, que es esto que les decía, ¿no? Irse a la casa del novio, de la pareja, la familia extensa y la familia extensa basada en el lazo y herencia de tierra patrilineal, ¿no? Las mujeres no heredan la tierra, ¿no? No, este es un problema, ¿no? Porque no heredan la titularidad, no heredan la cotitularidad, y esto las deja fuera a la vez de toda participación política en la comunidad, ¿no? Porque entonces ya no les permite ser, digamos, autoridades ejidales, no les permite tener acceso a esas reuniones,
Entonces las deja completamente fuera, ¿no? Y desprotegidas en el ámbito económico patrimonial. Entonces, bueno, hay una serie de desigualdades, ¿no? De desigualdades que viven las mujeres indígenas rurales, ya que existe una distribución distinta del poder al interior de la familia, un aislamiento de las mujeres de la familia nuclear en estas posibilidades de elegir. Con respecto a la unión conyugal, como les decía, desde temprana edad las niñas van interiorizando una serie de responsabilidades domésticas, maternales, y se les alienta a que cuando lleguen a la adolescencia se junten pronto. Algo llamativo es el arreglo hacia las niñas en las graduaciones escolares de la primaria y de la secundaria, ¿no? Donde las maquillan en exceso, las ponen como vestidos cortitos, no escotados, y pues hay como una cuestión como de mostrar ese, como si la niña fuera un objeto, no es como venderla, pues, ¿no? Entonces, una mamá incluso me expresaba, a ver si así alguien la ve, se da cuenta de que es bonita, de que está joven, a ver si se da cuenta de lo que vale, ¿no? Y bueno, aún existe el pago económico por la novia, ¿no? Entre 5,000 o 20,000 pesos, o 25,000 pesos, perdón, dependiendo de la edad de la novia, ¿no? Entre más chiquita esté la novia, más cara es, ¿no? O sea, son como los parámetros. Esta práctica yo la vi terriblemente todavía en varias comunidades de Chiapas. Y bueno, la norma de residencia es vivir local, como les decía, la recién pareja transita a vivir a casa de los padres y se establecen nuevos vínculos de obligaciones que involucran a toda la familia. Este periodo es antes de construir o de establecer su propia casa y puede durar 1, 5, 10, hasta 15 años, ¿no? Ahí depende mucho de las posibilidades, de los recursos que tengan las mujeres, de su capacidad de agencia también, de poderse desprender de estos roles establecidos y de poderse independizar a otra casa, ¿no? Aquí, pues, esta norma, pues, implica hacerse cargo de todas las labores domésticas de la familia, ¿no? Pero no nada más de la familia nuclear, ¿no? Sino de toda la familia política, ¿no? Es decir, cocinar y lavar para los suegros, cuñados, además de la pareja, los hijos. La transición de mudarse de su familia nuclear a la familia política es descrita como una de las etapas más duras, ¿no? Por ejemplo, una campesina me decía, lo más pesado fue la semana que recién me junté. Hay que encontrarle el modo a lavar, triturar el maicito, hacer la tortilla, darle gusto en cómo se está educando a los hijos. Luego mi suegra nos compara todo el tiempo a mis cuñadas y a mí. Ya decimos entre broma y broma. Pues tiene su favorita para cada quehacer, ¿no? Entonces, bueno, esto se expulsan como a las hijas, ¿no? Como fuerza productiva de trabajo para otra casa. De hecho, las casas que más tienen, digamos, economía son justo las casas donde están llenas como de nueras, ¿no? Es decir, de los hijos que tienen ahí a las mujeres trabajando. Y la supervisión y vigilancia a través de la pareja y de la suegra son generalmente asociadas a los quehaceres y a la movilidad sobre la socialización con otras personas, ¿no? Por ejemplo, Macaria nos cuenta, doña Lucha me ponía a lavar todo lo de sus hijos, hasta sus calzones. Me inventaba chismes y me aventaba los frijoles diciéndome que no sabían bien, que a su hijo no le iban a gustar. Me regañaba cuando saludaba a otras personas, incluso si era mi familia. Se enojaba, decía, tú ya vives con nosotros, te quieres largar, Maca, te quieres devolver, ¿no? Eso le decían a Macaria. De hecho, pues a ella la controlaban mucho, ¿no? Incluso hasta cuando salía por acarrear agua, siempre tenía alguien como vigilándola, ¿no? Como que incluso las tareas de las mujeres muchas veces, las actividades productivas que les permiten hacer, son actividades donde puedan estar localizadas físicamente, ¿no? Por ejemplo, si hay mujeres que, por ejemplo, se dedican a la venta de cosas o si tienen que viajar a otros municipios,
son muy penalizadas esas actividades productivas, ¿no? O sea, es decir, desencadenan muchos conflictos al interior de la pareja, al interior de la familia, pero a la vez son las mujeres que logran más esta autonomía y esta independencia. Entonces, bueno, el orden de género, generación, se reproduce entonces mediante una constante normalización hacia la identificación de las mujeres en una esfera natural, ¿no? Alrededor del hogar, intrínseca a su condición de madres, ¿no? Esta equiparación, dada naturalmente, encubre una serie de jerarquías de poder y de dominio, entrelazados a la etapa de vida en la que se encuentran. Las mujeres cuentan con más libertad después de los 40, cuando se termina la fase de expansión. Sin embargo, hay otras violencias que enfrentan, como la posibilidad de estar abandonadas, sin recursos, o que sus familiares e hijos no se hagan cargo de ellas. Los usos y costumbres, pues son las propias formas de autogobierno de las comunidades, regidas por sistemas normativos que se actualizan a través del tiempo. Para Zaragoza, el uso y costumbre significa la memoria del pueblo celtal que mantienen sus quehaceres día a día. Hay toda una, digamos, una serie de pensamientos y de teorías en torno a los usos y costumbres, ¿no? Es decir, estos usos y costumbres muchas veces legitiman muchas violencias, ¿no? Violencias, pero digamos que se quedan como encubiertas en las tradiciones, en lo originario, pero pues todo eso finalmente es construido, ¿no? Entonces hay una violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres, encubiertas en las normas legitimadas por los miembros de las comunidades. Y son situaciones reiteradas y recursivas que las van afectando en distintos aspectos nucleares de sus vidas, ¿no? Como la concepción del tiempo, como las continuas amenazas a su libertad, las humillaciones, el control a su movilidad y pues la imposibilidad de seguirse desarrollando, ¿no? Por ejemplo, de seguir estudiando, de seguir pudiendo tener otro tipo de redes, otro tipo de capacidades, como que se coartan y se estrechan los márgenes para la posibilidad de acción. ¿Cómo transcurre un día? ¿No? Pensando en esta parte del tiempo como de cómo se pasa el tiempo, de cómo experienció el tiempo, ¿no? Generalmente, pues la jornada empieza, al menos en Zaragoza, y digo, esto también lo vi en otras comunidades, empieza muy temprano, ¿no? A las 4 de la mañana salen del cuarto donde su esposo y sus hijos duermen. Si hay bebés, se los amarran con el rebozo y encienden el fogón. Preparan el desayuno tanto para su pareja que se va a la milpa como para el resto de la familia, propia como política, y comienzan a desgranar el maíz, a atender animales de corral, a arreglarle a los niños para que se vayan a la escuela. Una vez que los niños se van, las mujeres se quedan con sus suegras o cuñadas o solas, ¿no? Y ahí es donde están en friega también, ¿no? En los quehaceres de la casa, en la limpiada, barrida, acarrear agua, lavar la ropa, atender el traspatio, preparar el maíz. Y bueno, en esta comunidad había un problema con el agua también, entonces llevaban como 2 horas para acarrear el agua, ¿no? Entonces era darse sus 1000 vueltas, donde estaba el pozo y a veces no tenían como suficiente agua, era como toda una situación problemática. Y esto es una mujer, digamos, que no tiene actividades productivas aparte, ¿no? Es decir, que no pertenece a lo mejor a una sociedad cooperativa o que no tiene un trabajo de estar en la tienda o de otro tipo de trabajo, ¿no? Las que aún tienen estos otros trabajos, digamos, extradomésticos, son todavía, pues, se duplica toda esta situación, ¿no? Cuando los niños llegan de la escuela, pues es notorio cómo los niños llegan directo a comer o a jugar y las niñas llegan a servir o a cuidar a los hermanitos más pequeños. Entonces, también hay niñas que, bueno, la mamá le amarra el bebé a la niña chiquita y le pide que asuma su cuidado mientras ella termina la comida o termina de servir, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil, ¿no?
Entonces ahí una niña decía pues que no le gustaba que la escuela durara tan poquito, que ella quería como alargar ese espacio, ¿no? Quería como quedarse a jugar en la tarde, ¿no? Es algo como muy característico, ¿no? La frustración que sienten las niñas de tener que regresar a su casa. Y bueno, respecto a sus experiencias de noche, por ejemplo, otra mujer, Catalina, me expresaba lo difícil que es dormir a su hijo de 4 meses de nacido y tener relaciones sexuales con su esposo sin que su bebé se despierte, ¿no? En sus palabras, ella dice, es que es necio. Le he dicho que se espere, que por lo menos no me pida tanto. Estoy con la leche y se me sale por todos lados. Es feo, pero a todo uno se acostumbra. Y lo que me pesa más es que Domingo quiere que uno le haga su berrinche, así quedará bien. Pero la cosa es que despertamos al niño, pues, y luego ya es pesado dormirlo, llora y grita. Mari, otra campesina, me decía que su esposo buscaba las relaciones sexuales casi a diario, que a ella no le gustaban y sentía además desconfianza de él. Es que tiene que ser diario, no me cuida. Ya tenemos 3 niños y apenas tengo 22 años. No sé cuántos hijos voy a tener a los 40, pero voy a terminar panzona otra vez. No, no le gustaba a ella las relaciones, ¿no? Ella estaba como muy arisca, ¿no? Ya muy temerosa de él, ¿no? Y aparte expresaba que nunca iba a tener tiempo para ella. Ahora, otras subjetividades, ¿no? Esto es en relación a, digamos, otras mujeres que, digamos, como que han podido revertir este orden como establecido, ¿no? A pesar de que, pues, sí, aún persiste este modelo patrilocal en las comunidades, con estos cambios y estas transformaciones en los ámbitos rurales, ¿no? Es decir, la inclusión de las mujeres a diversos tipos de organizaciones, asociaciones, empleos, han podido como acceder como a otro tipo de prácticas, a otro tipo de desarrollo de capacidades y de redes con otras mujeres. Entonces, acá estas mujeres que se dedicaban más a labores productivas presentaban 2 características, ¿no? Digo, entre la mayoría de las que yo entrevisté, o eran mujeres solteras, viudas, separadas, abandonadas, o eran mujeres de 40 años o más que ya contaban con mayor tiempo para las actividades productivas extradomésticas y para sí mismas, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que eran mujeres que tenían como la capacidad de reírse, ¿no? De estar con otras mujeres, de compartir, de contar chistes, de estar trabajando, ¿no? De tener como al menos un ratito para ellas, ¿no? Y sí contaba mucho, ¿no? Porque digamos que el salir fuera de la comunidad, ¿no? A otras localidades, les iba ampliando muchísimo su mundo, ¿no? Y su concepción del tiempo con esto. Por ejemplo, aquí hay estos ejemplos, ¿no? Consuelo nos dice, con mi amiga me fui, me pidió acompañarla a Monterrey en avión para una exposición de café. Pasé pensando si iba durante toda la semana. Soñé que me subía en el avión, que veía las nubes, no dormía, pero ¿cómo dejaba a Pepe tirado en la casa? Pensé no ir, pero fui débil. Primero Dios y me ganaron las ganas. Fue total, me vaya o no, él va a estar tirado, se ríe. Me fui con pendientito, pero en el avión ya no me quería bajar. Me sentí feliz y es lo mejor que me ha pasado, que gracias a la cooperativa conocí. Y bueno, otra de las mujeres nos dice, de chica me salía mucho de mi casa. Iba a la tienda a comprar totis después de la escuela. Totis son como churritos, ¿no? Como papas. Ríe. Casi igual a como soy ahora, que siempre me gustó salir. Un día me puse a pensar, pero yo necesito zapatos. Quiero tener un cambio de ropa distinto a las otras muchachas. Viajaba a Ocosingo, allá vive mi hermana, pues. Y una vez vi un zapatito así de piel tan bonito. Me fui mejor para trabajar allá.
y me agarraron así sin saber nada, de criada de una señora. En ese momento no sabía escribir, hubiera querido saberlo, tener una libreta y anotar pasos, pero aprendí a observar como muchas cosas desde niña. En Ocosingo pude estudiar la secundaria y ahí por ese tiempo conocí al Jerónimo. El Jerónimo es su ex esposo. Después ya viste que me dejó y eso fue lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Y gracias a que la dejó, ella pudo dedicarse justo a llevar a cabo todas las labores en la cooperativa, ella era como la presidenta, ¿no? Entonces viajaba mucho. Y bueno, hay otra mujer, ella decía, voy y vengo, vengo y voy, no me puedo estar quieta. No puedo estar atada a un lugar, voy y vengo a Ocosingo o a otras localidades, a veces hasta la ciudad. En el pueblo no puedo ser como soy. Me juzgan las iglesias y la bola de hombres y mujeres. Me visto de mujer, me divierto, sueño, bailo, como bailo. A veces hasta fumo un delicado. No voy a perder tiempo en mi vida. No voy a negar más quién soy. El tiempo se va rápido para lo importante y lo importante es ser quien soy, aunque solo pueda ser en lo oculto, en los centros nocturnos, por horas reducidas. Mati, una mujer transgénero, transvesti de 35 años. Bueno, el conocer a estas mujeres que no han seguido con lo establecido me hizo pensar mucho en torno al tiempo y a su vivencia subjetiva, es decir, este sentir que se acorta o se alarga, de acuerdo a la posibilidad de existencia de ellas como mujeres y como sujetos de derecho. En estas últimas mujeres, lo que les decía, no hay más capacidad para disfrutar a pesar de las restricciones y de los usos y costumbres tan presentes en las comunidades. ¿Cómo decirles? Estas mujeres como que a pesar de que por confrontar, ¿no? Al orden social establecido, sea por la condición de cada una, y se exponían a muchísimos más conflictos, ¿no? Conflictos de violencia, ¿no? En el sentido de que no les gustaba a los demás ni a las demás esta movilidad. Sin embargo, en ellas había un tiempo para pensar en sí mismas, ¿no? Había como una posibilidad de salir antes, a lo mejor, de esta parte de cuando se quedan como en la familia patrilineal, pues aguantaban muy poco, ¿no? Y se iban pronto, construían otras cosas o se cambiaban de localidad o le buscaban ser ayudantes de otra cosa, ¿no? O de repente conseguían tierras para ellas sembrar por sí solas, ¿no? Es decir, había otra cuestión en ellas, ¿no? Y bueno, en toda la investigación estuvo la implicación con la otredad, ¿no? Es decir, yo llegaba de un contexto completamente diferente y sí, era como muy, muy interesante el poder vivir con ellas y cómo ellas también me devolvían, ¿no? Esta percepción del tiempo que para mí era muy diferente, ¿no? Para mí tenía un reloj, ¿no? Un horario, un calendario de actividades que yo iba a hacer con ellas y pues no, era muy, muy distinto estar y formar parte como de la comunidad, ¿no? Pero bueno, yo siempre estaba ahí como tratando también de ver qué era lo que yo con mi otredad generaba en el otro, ¿no? Y creo que también es algo que le pasaba, por ejemplo, a Mati, ¿no? Que era una mujer travesti, ¿no? Muy, muy atacada en la comunidad y que iba y venía y que no, o sea, era muy difícil como encontrarla, ¿no? De hecho, la vi como muy pocas veces, ¿no? Pero me pareció como muy interesante porque ella buscaba, ella decía, yo ya perdí muchos años mi tiempo, ¿no? Pues ya perdí muchos años mi vida. Y bueno, entre las conclusiones, pues bueno, en los ámbitos rurales se conjugan diversas restricciones hacia las campesinas, entre las cuales están lo que ya decíamos, ¿no? La sobrecarga de trabajo, tanto en las actividades domésticas como extradomésticas, la vigilancia y control hacia su movilidad, la violación de sus derechos sexuales y reproductivas, así como las restricciones de acceso a propiedades ejidales o a tener oportunidades laborales
que se asocian a formas de violencia interrelacionadas entre sí y a las etapas de los ciclos vitales, de acuerdo a la organización social comunitaria. Esto modifica la manera en cómo se concibe la temporalidad. Sin embargo, también existen cambios con relación al ingreso económico, la generación de capacidades, las relaciones de género en las mujeres que corrompen al orden normativo establecido. Anita señalaba que cuando las señoras veían la utilidad de saber los egresos, ingresos y utilidades en sus actividades productivas, expresaban sus ganas por estudiar, por saber más, por ser capaces de sacar bien las cuentas, ¿no? De las mujeres cuando pueden poner en práctica, digamos, el conocimiento les hace mucho sentido entonces la escuela, ¿no? Antes de eso lo conciben como algo innecesario muchas de ellas, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres cuando ven digamos, estas ganancias que van teniendo y se van dando cuenta de que saben multiplicar, saben sumar, saben restar, pues se emocionan mucho, ¿no? Y se emocionan mucho con la posibilidad que les da eso en otros lugares, ¿no? Como ir generando este capital social y este capital económico. La situación pues va mucho más allá del empoderamiento externo hacia las mujeres, ¿no? Digo, en estas comunidades y localidades de repente hay muchos programas que llegan a apoyar a las mujeres, ¿no? Pero como que son programas muy superficiales porque digamos que dan el recurso, pero las mujeres no saben cómo gestionarlo, ¿no? Y tiene que ver con justo poder cuestionar todos estos usos y costumbres y poder realmente hacer un trabajo más profundo, ¿no? Que tiene que ver con construir alianzas, construir redes, reciprocidades para realmente generar la agencia y como generar que exista el tiempo de pensamiento para cada una de ellas, ¿no? Para poder generar esas capacidades. Y bueno, yo me quedé pensando mucho, ¿no? En esta pregunta, ¿no? Que se hacía desde el primer seminario, ¿no? Desde la primera sesión, de qué forma el sistema de género incide en el tiempo o viceversa, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con una multiplicidad de factores, ¿no? En este caso, pues con toda esta parte del orden de género, del orden de la generación, ¿no? Del parentesco, de toda la organización en cómo están establecidas estas comunidades, pero también cómo se va rompiendo con todo esto, ¿no? Cómo van habiendo transformaciones y cómo se van generando otras subjetividades que permiten contemplar a lo mejor de manera distinta al tiempo, ¿no? Y donde van pudiendo incidir hasta como en la parte de la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, bueno, ahí les comparto unas fotos con estas mujeres que les digo que bueno, eran un poco más atrevidas, ¿no? En el sentido que se motivaban mucho a hacer actividades productivas, ¿no? A generar recursos por sí mismas, ¿no? Y pues bueno, eran como, se daban la chance, ¿no? De, por ejemplo, ir a este módulo de café tostado y molido, y ahí se quedaban las horas platicando, ¿no? Se quedaban apoyándose, y era un momento y ellos decían, es que este es como nuestro oasis, ¿no? Es como nuestro escape a todo lo que vivimos, ¿no? Y aparte a todas las envidias que había hacia ellas de otras mujeres de la comunidad, ¿no? Porque también había como cierto rechazo a que la mujer se encargue de otras cosas, ¿no? Y muchísimo más en relación al café, que el café no es una actividad localizada, no es una actividad que te lleva como a movilizarte a diversos lugares, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Y bueno, abrimos justamente para el diálogo con nuestra ponente. No sé si alguien tenga ya alguna participación, algún comentario. Porque digo, me parece que la presentación que Ana es muy interesante en este momento, cuando ya la sesión pasada veíamos cuestiones
que tenían que ver con la relación tiempo-espacio, por ejemplo, ¿no? También la parte más estructural, esta relación con el ciclo reproductivo, ¿no? En las comunidades. Les encargamos los micrófonos, porfa. Y bueno, y bueno, abrimos entonces el espacio para las participaciones. No sé quién. Caro, Carolina Romero, te pedimos tu micrófono, porfa. Perdón.